Banco Corbanca te acerca a lo que quieres ser. Muy buenas noches. El Senado de la República acaba de aprobar la reforma para el equilibrio de poderes que fue presentada por el gobierno. Nuestro invitado es el señor doctor Juan Cristo, ministro del Interior. A ver, ministro, hagamos entre usted y yo, si me permite, un resumen de qué fue lo que se aprobó hoy por parte de la plenaria del Senado y va para la Cámara. Primero, reelecciones. Sí, señor. La plenaria del Senado, Yamit, aprobó la eliminación de la figura no solamente de la reelección presidencial, sino de reelecciones que hoy estaban permitidas en la Constitución y que no eran sanas para la democracia colombiana. La reelección del Registrador Nacional del Estado Civil, la reelección del Consejo Nacional Electoral, la reelección del Procurador General de la Nación. Todas las reelecciones en Colombia de los altos funcionarios del Estado quedan eliminados. Y en la plenaria del Senado además se incluyó que para levantar, en el caso de la prohibición de la reelección presidencial, para levantar esa prohibición tendrá que tramitarse o un referendo o en una Asamblea Nacional Constituyente volver a incluir en la legislación colombiana, nuestra Constitución, la posibilidad de la reelección presidencial. Ahí comienza el restablecimiento del equilibrio de poderes en Colombia. Es decir, señor ministro, este último artículo que fue agregado por la senadora Vivian Morales tiene nombre propio, nombre y apellido propio, Álvaro Uribe. No, yo no diría eso, Yamit. Nombre propio tenía el articulito hace 10 años. Ahora, hacia el futuro, cualquier posibilidad de restaurar la reelección presidencial tendrá que pasar necesariamente, pero eso se aplica a los expresidentes actuales y hacia el futuro, obviamente, a cualquier presidente en ejercicio. Por ejemplo, Yamit, que llegara un presidente en el 2018 con ganas de establecer su propia reelección, como ya sucedió anteriormente, ya no podrá utilizar sus mayorías en el Congreso para aprobar esa reelección, sino tendrá que convocar o a un referendo o a una Asamblea Nacional Constituyente para cambiar la Constitución. Pero con todo respeto, ministro, si este artículo no tenía nombre propio, ¿por qué se pusieron tan bravos los senadores del Centro Democrático? Bueno, eso es una pregunta para los senadores del Centro Democrático. Y a mí, pues a ellos no les gusta, obviamente. Ellos se pusieron bravos no por esta última modificación, sino desde que se estableció que era una prioridad en el proyecto de equilibrio de poderes del gobierno la eliminación de la posibilidad de la reelección presidencial hacia el futuro. Ahora, ministro, quedó eliminada una de las mayores sinvergüencerías, si usted me permite la expresión, que había en Colombia, que era la total inactividad de la Comisión de Acusaciones. ¿Fue eliminada? Sí, señor. Con lo aprobado hoy en la plenaria del Senado se ratifica la decisión de la Comisión Primera del Senado. ¿En qué sentido, Yamit? La Comisión de Acusaciones de la Cámara, por distintas razones que no vamos a enumerar, se convirtió en una comisión inoperante, que no funciona, que no investiga. Hoy tiene 1.400 casos inactivos en sus archivos y es un monumento a la impunidad para los funcionarios aforados. ¿Qué hacemos con lo aprobado hoy? Se crea un tribunal de aforados, una comisión de aforados que asume las funciones que hoy tenía la Comisión de Acusaciones, es decir, investigar a estos funcionarios que están aforados constitucionalmente. Eso va a permitir que esa comisión tenga solidez investigativa, que tenga independencia frente a las Cortes, frente al Fiscal General de la Nación, frente al Procurador, que pueda avanzar en investigaciones que cuando encuentren mérito le pidan a la plenaria de la Cámara que acuse ante el Senado de la República a esos funcionarios aforados. Creo, Yamit, que es uno de los temas más importantes de la reforma y es un avance fundamental en materia de equilibrio de poderes. Será el Congreso el que elija esa comisión de aforados de ternas que envíen las facultades de derecho, que tendrá que reglamentarse ese procedimiento por ley. Las más prestigiosas facultades de derecho del país podrán escoger
candidatos de las más altas calidades, de juristas con requisitos de magistrado de la Corte Suprema de Justicia, para que asuman una tarea que yo creo que está haciendo falta en Colombia, porque hay un vacío y había unos funcionarios altos en Colombia que no estaban siendo investigados. Creo que damos un paso adelante en ese propósito. Y señor ministro, ¿qué pasa con las investigaciones que viene adelantando la Comisión de Investigaciones? Las investigaciones que viene adelantando hoy la Comisión de Acusaciones no pueden quedar en el aire mientras comienza a funcionar el Tribunal de Aforados. Por eso incorporamos, Yamit, un parágrafo transitorio en el que se señala que por el momento esas investigaciones siguen en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. Otra institución que terminó, o que está terminando, que comenzó a agonizar hoy con la aprobación del Senado, es la eliminación del Consejo Superior de la Judicatura, que era otro ente que había provocado mil y mil controversias. Ese es uno de los temas más importantes de la reforma, Yamit, y hay que decirlo con claridad. El tema de la eliminación del Consejo Superior de la Judicatura, de la transformación de la administración de la rama judicial en Colombia, había venido generando consenso ya en los últimos años en el país. Lo que hace el proyecto es recoger esos consensos para eliminar la sala administrativa del Consejo de la Judicatura, para eliminar la sala disciplinaria y en su lugar, Yamit, primero, crear una sala de gobierno de la rama judicial que estará presidida por los presidentes de las 3 altas cortes y que no tendrá honorarios, no tendrá burocracia, que simplemente se reunirá, Yamit, como la junta directiva de una multinacional, de una empresa del Estado cada mes para fijar las directrices de la rama judicial. A su vez, se escoge una junta directiva de 3 miembros, no abogados, economistas, administradores que entiendan del manejo de los recursos del Estado para manejar esos recursos y un director ejecutivo con suficiente independencia y autonomía que garantice una adecuada inversión de los recursos de la justicia en Colombia. Yo creo que es un cambio fundamental con el cual incluso están de acuerdo las altas cortes. Hay un consenso muy grande en que la justicia no puede seguir siendo manejada desde el punto de vista administrativo como se maneja hoy en Colombia. Y en el caso de la sala disciplinaria, el Congreso se desprende de su facultad de escoger los magistrados de la sala disciplinaria, se elimina esa sala, se crea un Consejo Nacional Disciplinario y ese Consejo Nacional Disciplinario ya no va a poder conocer tutelas, Yamit, que eso era uno de los grandes problemas que tiene hoy la sala disciplinaria, que ejerce funciones jurisdiccionales de tutela que generan unos choques de trenes entre las distintas cortes que todo el país conoce. Ya se van a acabar esos choques de trenes entre el Consejo de Estado y la Corte Suprema con la sala disciplinaria del Consejo de la Judicatura en materia de tutelas. Ahora, digamos, señor ministro, que esta es la columna vertebral de la reforma que acaba de aprobar el Senado. Pero hay otras cosas muy importantes. Por ejemplo, se acordó elevar la edad de retiro forzoso, no solo de los magistrados, sino de todos los funcionarios del Estado. En un momentito el tema. Yamit, permítame, yo le añado a la columna vertebral 2 temas muy importantes más. Primero, avanzamos en la eliminación del voto preferente, que le ha hecho un daño enorme a la democracia de este país, que ha encarecido las campañas, que ha envilecido la política, y generamos una transición que nos va a permitir llegar a las elecciones del año 2022 a tener un sistema de partidos mucho más organizado, con lista cerrada y con mecanismos internos democráticos de los partidos para escoger esas listas. Otro tema muy importante, la eliminación de la puerta giratoria entre los magistrados de las altas cortes y con respecto a los organismos de control. Y otro tema muy importante, Yamit, de lo que usted llama la columna vertebral, nosotros hemos llamado, el presidente Santos ha llamado el corazón de la reforma, es la ampliación de la figura de la silla vacía para los delitos que se cometan contra la administración pública. Allí yo creo que está el corazón de la reforma, en el cual el gobierno quiere blindar esa reforma en los 6 debates que quedan para entregarle un buen instrumento para mejorar la institucionalidad del país. El Senado tomó una importante decisión sobre edad de retiro forzoso, tanto para los magistrados como para todos los empleados públicos. En un minuto después de los siguientes mensajes.
A ver, ministro, ¿en qué quedó el tema de la edad de retiro de magistrados y funcionarios públicos? Yamit, hoy la edad de retiro forzoso de los funcionarios públicos en Colombia, incluidos magistrados, es de 65 años. La expectativa de vida del pueblo colombiano en las últimas 2 décadas, como consecuencia de los avances de nuestra sociedad, ha crecido enormemente. Por eso no tenía ningún sentido seguir obligando a pasar al retiro forzoso a muchos funcionarios que a los 65 años están en pleno uso de sus facultades físicas y mentales. Aumentamos la edad a 70 años y yo creo que es un paso en la dirección adecuada. El gobierno había pensado, o el Congreso, no digo exactamente claro quién, en eliminar las funciones electorales de las Cortes. Eso se descartó. ¿Qué fue lo que pasó ahí, ministro? Ese es un tema muy importante, Yamil. El gobierno nunca pensó como un concepto eliminar todas las funciones electorales de las Cortes. Hay funciones que hoy las Cortes cumplen muy bien que tienen que ver con el ejercicio de la función jurisdiccional, como la postulación de magistrados para la Corte Constitucional, como la postulación de magistrados para lo que es hoy todavía el Consejo Superior de la Judicatura en su sala administrativa, como la elección del propio fiscal general de la Nación. Eso nunca se pensó tocar. En el proyecto inicial del gobierno planteábamos modificar la forma de elección del Contralor General y del Procurador General. El Congreso tomó la decisión de acoger la propuesta del gobierno de que el Congreso de manera autónoma e independiente elija, tras un proceso de convocatoria pública abierta, transparente, al Contralor General de la República. En el caso del Procurador nunca encontramos una fórmula que generara consenso en el Congreso entre las distintas bancadas para reemplazar el sistema que hoy tenemos de elección del Procurador, que es que el presidente envía un candidato al Senado, la Corte Suprema otro y el Consejo de Estado otro. No se encontró ninguna fórmula para reemplazarlo y se tomó la decisión entonces de dejar la forma de elección del Procurador como está establecida hoy en la Constitución Nacional. Pregunta final, señor ministro. ¿Qué pasó con la fórmula de la elección de listas cremalleras? Es decir, toda lista de candidatos a corporaciones públicas debe tener hombre, mujer, hombre, mujer, hombre, mujer, o mujer, hombre, mujer, hombre. ¿Qué pasó con eso? Qué pregunta tan importante, Yamil. Mire, esta reforma significa un avance fundamental para ampliar los mecanismos de participación de la mujer en Colombia. Necesitamos muchas más mujeres en la política, muchas más mujeres en el servicio público. Son mejores que los hombres, que nosotros, para desempeñar sus funciones, más comprometidas, más tenaces en sus propósitos. Yo soy un pleno admirador de las mujeres en el servicio público y lo que se aprobó fue fundamental, que es cuando comience a aplicarse el mecanismo de la lista cerrada para las corporaciones públicas, tendrá que cada partido al organizar su lista incluir, como usted lo acaba de decir, hombre, mujer, desde el primer lugar hasta el número 100, con lo cual generaremos unos espacios de participación muy importantes para el país hacia el futuro y irá permitiendo a los partidos crear condiciones cada vez de más liderazgos en los municipios, en los departamentos a nivel nacional para la participación de la mujer. Señor ministro del Interior, doctor Juan Cristo, muchísimas gracias por estos minutos y mil felicitaciones por lo que acaba de lograr el Senado de la República. La pregunta para nuestros televidentes. ¿A ustedes les pareció la reforma que acaba de presentar sucintamente el ministro del Interior muy buena, regular o mala? Resultados del sondeo saldrán al final de la emisión. Viene la emisión central de CNE.